Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día. Usted y yo hemos resucitado, como siempre suelo decirlo, cada mañana amanecimos vivos, disfrutamos de una misericordia extraordinaria. Tenemos razones suficientes para adorar. Papito lindo, estamos agradecidos. Tu palabra dice en Lamentaciones 3:22 que por tu misericordia no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias, porque a través de abrir nuestros ojos, pararnos sobre nuestras extremidades, es un mensaje que tú nos envías de que todavía ese plan eterno que has establecido sigue vigente. Muchas gracias por aquellos, Padre amado, que escuchan los devocionales. Gracias por aquellos que asumen la responsabilidad. Los bendecimos donde quiera que estén en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queremos darle la bienvenida aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que te bendecirá. Estamos desarrollando un tema, espero terminarlo hoy, Provoca tu milagro, basado en una historia extraordinaria del libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 8, del versículo 5 al 13, una historia extraordinaria que no puedo repetir por ahorrarme algunos segundos. Lo que hemos venido estudiando. Nos quedamos en el día de ayer cuando hablamos del principio que el centurión sabía que Jesús tenía verdadera autoridad. Y he venido mostrándoles por qué es importante entender esto. Porque hay personas que de alguna manera están en posición de autoridad y se atreven incluso a maldecir la gente, a maldecir el pueblo. Y yo he conocido personas, escuche, yo he ido a casas donde persona me ha dicho a mí cierta persona o cierto líder o cierto pastor me maldijo a mí, me maldijo mis hijos y me dijo que si yo me salía de la iglesia o que si yo lo abandonaba, mis hijos iban a enfermar, mi esposo iba a tener un accidente y uno dice, pero ¿cómo puede una persona hacer eso? Ahora no se da cuenta que es manipulación, que eso es brujería. La Biblia no nos autoriza a ningún pastor, a ningún ministro, a ningún apóstol, no importa el título que tenga, a maldecir el pueblo de Dios. Nadie tiene esa autoridad. La única orden que tenemos de parte de Dios es la bendición sacerdotal de Números 6:24. Así bendecirás a mi pueblo, es lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué es necesario entender este principio de autoridad? Nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades, a nuestra cobertura, ya sea el apóstol, ya sea el pastor. No estoy hablando en contra de eso. Tenemos que hacerlo y se los mostré bíblicamente. Entonces, le estoy mostrando que si cuando este centurión entendió que Jesús tenía verdadera autoridad, entonces es un principio que nosotros debemos aprender, que cuando Dios nos coloque en una posición, no puedes permitir el orgullo, ni la prepotencia, ni elevarte por tu coeficiente intelectual, o porque tienes una iglesia grande, o porque tienes muchos aplausos, o porque de alguna manera estás siendo muy reconocido. No puedes permitir eso, porque ayer te mostré el ejemplo del profeta Abdías, del capítulo 1, del versículo 1 al 4, donde los edomitas eran en realidad un pueblo pequeño, pero eran orgullosos, prepotentes, y el Señor dijo que la soberbia de ellos los había engañado. Y les mostré donde el versículo 4 dice, aunque te remontares como el águila y entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Así que es muy importante entender esto. Juan capítulo 19, hay un ejemplo extraordinario aquí para que entienda que Dios delega autoridades y trabaja en el orden divino que Él lo ha establecido, y por eso es muy importante entender esto. En Juan 19:7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según la ley debe de morir. Estaban hablando de Jesús, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No ves que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Respondió Jesús y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Escuche esto. El mismo Jesús está reconociendo la autoridad de Pilato porque estaba en una posición de autoridad. Jesús no está diciendo, como a veces podemos decir los seres humanos, que autoridad vas a tener vos. Vos sos un hombre igual que yo. Mucho cuidado con eso, porque hay autoridades delegadas que Dios coloca. Y esta respuesta que Jesús dio nos conecta con Romanos 13. Romanos 13, del versículo 1 en adelante, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, cuando usted no quiere dejarse pastorear ni mentorear, no permite la autoridad sobre usted. Usted está, dice, según la Biblia, usted está resistiendo a lo que Dios en su soberanía ha determinado. Y si no lo hace, entonces usted acarrea juicio de condenación. Es lo que dice la palabra. Entonces la palabra es extremadamente diciente. Entonces alguien me puede decir: bueno, y si hay abuso de autoridad, ¿qué hacemos? Si hay opresión, mire lo que dice Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión y derecho y de justicia vieres en la provincia, y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Así que no se preocupe, que recuerde que le mostré el texto: Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios se encargará de remover lo que tenga que remover. Hay otro pasaje extraordinario en el libro de Daniel. Daniel nos registra en el capítulo 4 la historia de Nabucodonosor. Es que cuando el ser humano va alcanzando ciertos niveles de grandeza, si no sabe, como se dice, poner los pies sobre la tierra, va naciendo la prepotencia y el orgullo. Usted no ve pastores que tienen iglesias grandes y menosprecian las iglesias pequeñas, o pastores de iglesias pequeñas que apenas están comenzando. Y comienzan de alguna manera a hablarles déspotamente, sin importarles el precio que ellos están pagando. O sea, uno se dice: pero ¿cómo puede una persona? ¿Por qué? Porque a lo mejor está en un nivel, en una posición de grandeza, y piensa que eso le da derecho para menospreciar a los demás. Ahora, la Biblia dice que un día el rey Nabucodonosor, usted lo puede leer, le voy a parafrasear la historia. El rey de Babilonia estaba paseándose en el palacio y él dijo estas palabras: ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza? Escucha lo que dijo: con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Ay, mamá. Oiga lo que dijo. Dice la Biblia que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino será quitado de ti. Y mira lo que dice la Biblia, el versículo 32. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás 7 tiempos, o sea, 7 años pasarán sobre ti. Escucha esta palabra: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Usted no ve que Dios escoge a alguien como ministro, como pastor o como líder, y si a la gente no le gusta, lo menosprecia. Si a la gente no le gusta, Él recibió el llamado, Él recibió la posición. Pero si a la gente no le cala, como se dice, no le gusta, lo menosprecia. Y la Biblia dice que Dios da su reino a quien Él quiere, la autoridad a quien Él quiere. No es si califica para nosotros.
La iglesia de Dios tiene que entender lo que Dios le hizo entender Nabucodonosor. Tú tienes que entender que Dios tiene dominio en el reino de los hombres. Este mundo no se le ha salido de las manos a Dios. Él tiene dominio y tú piensas que esto no, ¿qué vamos a hacer? Los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, todos están corruptos, no sabemos qué hacer. Él tiene dominio. Él tiene dominio en el reino de los hombres. Usted no se preocupe que sobre los altos hay otro más alto que está vigilando sobre ellos. Es más, mire cómo dice el versículo 35. Todos, escucha esto, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Mire, no importa si es la derecha, no importa si es la izquierda, no importa si son los liberales, no importa si son los conservadores, no importa si es un presidente, no importa si tiene bombas atómicas, no importa la grandeza que tenga, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada, dice el Señor. Él hace según su voluntad. Te guste o no me guste o no nos guste, Él hace su voluntad. Y no existe, no hay nadie que pueda decirle, ¿qué estás haciendo? O sea, usted y yo no podemos entrar en esa osadía de decirle, Dios, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. ¿Por qué le quitaste la vida a esa persona? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué apareció esto? Él es Dios. Él nos creó. Entonces, yo no sé si a usted no le libera el saber que Él tiene control sobre todo esto. Así que la invitación es para que usted y yo no desafiemos a la autoridad de Dios. Ni a lo que Dios ha establecido, más bien debemos de reconocerlas y debemos de respetarlas. Ese fue el principio que enseñó el centurión cuando dijo, Jesús, no necesitas decir la palabra. Yo tengo soldados bajo mis órdenes y yo les doy una orden y ellos obedecen. Tengo siervos y les digo hagan esto y ellos lo hacen. Cuando el centurión dijo eso, sorprendió a Jesús. Dijo, ¿cómo es posible que este hombre, siendo gentil, entienda con tanta claridad el principio de cómo yo trabajo en la tierra? Que yo establezco presidentes, yo soy el que quito reyes, el que pongo reyes. Es más, que este mensaje sirva para que quizás sea una sorpresa que nos vamos a llevar todos en este 2021 de lo que va a acontecer en los gobiernos. Dios tiene la última palabra y Él hace lo que quiere. Respetemos y reconozcamos las autoridades que Dios ha establecido. En el día de mañana terminamos este mensaje. Lo invito para que le demos gracias al Señor. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.